Les invito a que vayamos a la palabra de Dios. ¿A qué vinimos? A estudiar la palabra de Dios, a que Dios nos hable en esta mañana. Entonces, vamos a Primera de Juan capítulo 4. Primera carta de Juan capítulo 4. Estaremos leyendo los versículos del 1 al 8. Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 8. ¿Listo? Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por esta bendición que tenemos hoy de ser expuestos a el mensaje de salvación, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que salva y que también santifica. Dios mío, santifícanos en tu verdad. No tomes en cuenta, Señor, nuestra debilidad, sino que por amor de tu nombre seas tú obrando en nuestras vidas, para la gloria, honra y exaltación de tu nombre y para la bendición de tu pueblo, bendito Rey. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, cuando escuchamos hablar de cristianismo, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Cierto? Cristo, porque pues cristianismo se deriva de Cristo, ¿no? Obviamente. Pero cuando la gente oye hablar de cristianismo, ¿qué es lo que les viene a la mente? Muy diferente al Islam, ¿no? Cuando oímos hablar del Islam, pensamos es en aquí de este lado del mundo, ¿no? En Occidente, violencia, ¿sí? Rigidez. Pero cuando oímos hablar del cristianismo, pensamos en ¿qué? En una religión, si se puede llamar así, de amor. Y la gente afuera espera que los creyentes actúen y se comporten así. Nosotros no llegamos con un cuchillo a convertir a la gente. Ni deberíamos ser indiferentes a la necesidad que hay afuera de la salvación. Nosotros profesamos, si se puede llamar así, una religión de amor. De amor. ¿Qué espera la gente del creyente? Que muestre amor. Que muestre amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo mostró por nosotros, amor. El mundo espera que seamos consecuentes con lo que profesamos. Aquí en el texto pareciera que Juan cambiara de tema, ¿cierto? Es decir, leímos el contexto de los versículos 1 al 6 y habla de los falsos maestros, ¿sí? De los anticristos, de que tenemos que probar los espíritus porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y pareciera que Juan da un giro acá y dice, y comienza a hablar del amor. Juan, ¿qué te pasa? ¿Por qué cambias de tema así? Hay personas que son así, ¿no? Están hablando de una cosa y cambian de película y uno dice, empiezan a hablar de otro asunto y uno dice, ¿qué pasó? Me cambiaron el canal. Pero Juan aquí no está cambiando el canal, está hablando del mismo tema. Ahora pasa a mostrarnos las evidencias de un verdadero creyente, evidencias que no tienen los falsos creyentes, ni los falsos maestros, ni el falso evangelio.
Y por eso, al finalizar el versículo 6, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, prosigue a hablarnos del amor. ¿Cómo conocemos el espíritu de verdad? Por lo que habla de Cristo y también por la obediencia al mandato de Dios que permea esta carta de principio a fin, el amor de Dios. Amaos los unos a los otros, como Cristo os ha amado. Entonces entendemos que el amor es un rasgo distintivo del creyente. Ahora la pregunta, ¿qué es el amor? Parece una pregunta tonta, pero ¿realmente sabemos qué es el amor? ¿O el concepto de amor que nosotros tenemos ha sido derivado de las canciones del mundo, de las películas románticas, o de lo que a mí me inculcaron en la familia, mis padres, y me enseñaron que eso era amor? Hay personas que creen que el amor es darle golpes a sus hijos, porque te quiero, te aporreo, ¿no? Entonces tenemos que extraer el concepto de amor de lo que la Biblia nos enseña. En primer lugar, ¿qué es el amor? Y en segundo lugar, ¿por qué debo amar? ¿Por qué debo amar? O sea, tengo que amar, ¿y por qué? Hoy vamos a hablar de eso, del verdadero amor que se origina en Dios. Y vamos a hablar del creyente como una persona que ama y conoce a Dios, a diferencia de los falsos, de los que hablamos la semana pasada, que no pueden amar de verdad. No pueden amar de verdad. Nosotros podemos amar porque Dios compartió algunos atributos con nosotros y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y como parte de esa imagen podemos amar. Pero lo que sucede es que nuestro padre Adán pecó contra Dios y entramos en un estado de pecado y condenación, y ahora la imagen de Dios no se ha borrado, pero se ha pervertido, se ha distorsionado. De manera que nuestro amor siempre va a estar contaminado por el pecado, hasta el amor de las madres. ¿Cómo así? Bueno, pues si hay aquí alguna mamá que no tiene pecado, alce la mano y traemos las veladoras. El amor de todo ser humano está contaminado por algo que se llama pecado. Está allí el amor, pero de una forma distorsionada por causa de nuestro propio pecado. El título de la predicación de hoy es El amor de Dios y sus repercusiones, o si algunos quieren, sus efectos, sus consecuencias, ¿cierto? Yo coloqué repercusiones porque suena más bonito. Pero alguien le da pereza escribir repercusiones, porque sus efectos, ya. No vamos a estudiar todo el pasaje porque leímos, porque ya lo estudiamos. Solamente vamos a ver los versículos 7 y 8. Pónganse contentos. No se pongan contentos porque podemos hablar horas del tema. Y vamos a ver 3 puntos. Número 1, el mandato de Dios. Versículo 7, parte A. Luego, amamos porque hemos nacido de Dios, versículo 7, parte B. En tercer lugar, amamos porque Dios es amor, versículo 8. Y finalmente unas conclusiones prácticas. Entonces vamos a comenzar, versículo 7, parte A, primer punto, el mandato de Dios. Dios nos da una orden acá, no es un consejo, no es una sugerencia. Pensamos que la Biblia es un libro de sugerencias, ¿no? Bueno, de pronto, sí, el Señor es sabio y nos da sus consejos. No, son órdenes, es un mandato para el pueblo de Dios. Porque Juan le está hablando a una iglesia, ¿cierto? Amados, amémonos unos a otros. ¿Y por qué? Porque el amor es de Dios. Entonces hay una orden de Dios. Amémonos unos a otros. Juan le comienza con la palabra amados. ¿Por qué? Porque aquel que es hijo de Dios es amado por Dios. Y él como apóstol está escribiéndole a una iglesia a la cual él ama. ¿Por qué? Porque como hermanos nos debemos amar, y más él como siervo de Dios ama al pueblo de Dios. Entonces allí amados es Dios me ama y también soy amado por aquellos que le sirven a Dios. Amados. Por eso él utiliza términos cariñosos como hijitos. Amados. ¿Y eso por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Como consecuencia de nuestro vínculo con Cristo, de nuestra unión con Cristo, somos amados por Dios, somos amados por los siervos de Dios. Y ahora viene
nuestra parte. Amémonos unos a otros. Dios me ama, yo tengo que amar. Y es una orden. Dios nos manda a amar unos a otros, es decir, a todo el mundo, ¿cierto? Tengo que amar a los niños que están en África, tengo que amar a los que se están dando bala y tirando bombas allá en la frontera entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Tengo que amar a los que están en ese momento durmiendo porque no quieren nada con el Señor, y tengo que amar a los que están en Guayabados porque piensan que la vida es para gozarla, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Juan. Hay que amar a todo el mundo. No está hablando del amor en términos generales. Hay una palabra muy específica que Juan utiliza aquí. En el idioma griego se usan 3 palabras para hablar de amor. Número 1, eros. Ya se imaginarán ustedes qué significa eso. Ese amor que expresa el deseo sexual, es decir, el amor que siente un hombre por una mujer. Hay un deseo sexual. Ay, no, hermano, no hable esas cosas. Ay, no, pues sí. Traigan las veladoras. Vamos a aprenderle veladoras aquí a los hermanos. El deseo sexual, la atracción física. Cuando un hombre ve a una mujer por primera vez y le gusta, eso es eros. Porque pues pensamos que eros tiene que ver con pornografía y todas esas cosas que nos ha mostrado el mundo. No. Es normal que un hombre sienta atracción por una mujer. Claro, si son solteros, ¿no? O por su esposa, que la vea hermosa, que la desee. Y viceversa, es normal que una mujer desee a su esposo. Que haya esa química a la que dicen, no es que hay química. No hay química. Oiga, pero ¿por qué si ese hombre es bien feo? ¿Qué le vio usted a ese hombre? No, pues que hay algo en él. ¿Puede decir que lo ama al punto de morir por él? No, acaba de conocerlo, pero hay algo en ese hombre que, como dice la canción, produce electricidad. Amor eros. Son los sentimientos de excitación que se comparten entre individuos atraídos físicamente. Número 1, amor eros. Número 2, fileo o filos. No los filos estos o cuando uno tiene hambre, ¿no? Tengo filo, no. Fileo o filos. Que es el amor que habla del afecto cálido que hay entre familiares o amigos. Yo amo a mis amigos, sí, pero no de la misma forma que amo a mi esposa. Y no siento atracción o deseo por mis amigos. O mis hermanos de sangre, ¿no? Hay un amor por ellos, pero es un afecto, una estimación. Ese es el amor fileo. Pero hay un tercer amor del que habla la Biblia y es la palabra que Juan utiliza aquí en su carta, agapao, o el amor ágape. Entonces Juan no está hablando acá ni del deseo sexual o atracción física, ni del amor fraternal o la amistad, sino del amor ágape. ¿Y qué es el amor ágape? Es el amor abnegado. Aquel amor que mueve a las personas a buscar el bienestar del otro, aún en detrimento de mis intereses. Es decir, amor que me mueve siempre a beneficiar al otro, a bendecir al otro, así eso me cueste a mí cualquier cosa, a cualquier costo, a cualquier precio. Bíblicamente hablando, agapao es el amor que Dios mostró por nosotros en la cruz del Calvario, al sacrificar a su propio hijo por nosotros. Alce la mano la madre que asesinaría a su propio hijo por un delincuente. Por el señor Paulos, es que se llama, que se ha hecho famoso, Paulos, porque mató a su novia, ¿cierto? Y la metió en una maleta. Y llevamos varias semanas oyendo del señor Paulos. ¿Alguna mujer entregaría a su hijo por el señor Paulos? Si de pronto la justicia dijera, mire, bueno, si alguna mujer u hombre trae a su hijo acá y lo entrega para que él pague la pena, el señor Paulos va a quedar libre. ¿Quién va a hacer eso? En sus 5 sentidos, nadie. Bueno, gracias a Dios, Dios no es como nosotros, porque Él sí lo hizo, Él sí lo entregó,
Si ven no hay comparación entre el amor de Dios y el amor humano, incluyendo el de las mamás. No hay punto de comparación. Aprendimos algo hoy, ¿cierto? Jamás vamos a poder compararnos con el amor de Dios. Pero eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Lo dio todo por un miserable pecador, enemigo de Dios, aborrecedor de Dios. Ese es el amor ágape. Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando una persona se convierte a Cristo, se arrepiente de sus pecados, Dios coloca su amor dentro de él. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces lo que Juan nos está queriendo decir es que Dios ha derramado su amor en nosotros, en el pueblo de Dios, porque acá le está hablando a creyentes, y Dios demanda que demos lo que Él nos ha dado, que amemos porque Él nos amó. ¿Por qué debo amar? Porque el amor es de Dios. Amémonos unos a otros. ¿A todo el mundo? No, porque es el amor ágape. Es un amor especial, abnegado y sacrificado. ¿Quiénes son unos a otros allí? La iglesia, el pueblo de Dios, mis hermanos en la fe. Todo aquel que ha nacido de nuevo. Debo estar dispuesto a entregarlo todo por Él. Tenaz, ¿cierto? Tenaz porque nos quedamos cortos al obedecer ese mandato. ¿Cómo es el amor del mundo? Por eso no podemos derivar nuestra comprensión del amor de lo que vemos en Hollywood, las películas, las novelas. Mateo capítulo 5 versículos 46 y 47 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así lo mismo los publicanos? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Cuando dice, sed vosotros perfectos, es porque el amor es parte de sus perfecciones o atributos. Y acá está hablando del amor. Yo no tengo que amar como ama el mundo, porque el amor del mundo es un negocio. Si tú me amas, yo te amo. Me invitas, yo te invito. Me das, yo te doy. O yo te doy, pero algún día te lo voy a cobrar. Bueno, uno tiene que hacerle bien a todo el mundo porque uno no sabe cuándo vaya a necesitar de las demás personas. Eso no es amor, eso es un negocio. Si uno se porta bien con las personas, el Señor se lo recompensará. Eso es un negocio. Si das 10,000, el Señor te va a dar 100,000. Eso es un negocio. El amor de Dios no es así. Y por eso Mateo, o Jesús, en el Evangelio de Mateo nos dice: no, Señor, sed vosotros como vuestro Padre, sed perfectos, que vuestro amor sea como el amor de Dios. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que está diciendo Jesús. Mi amor no puede ser como el del mundo, que si doy 1 kilo de arroz, bueno, yo sé que cuando necesite me lo van a devolver. No, eso no es amor, eso es interés. Eso es un negocio. Y si la persona no me lo devuelve, o nunca nadie me da 1 kilo de arroz. Yo di el kilo de arroz cuando me necesitaban, y ahora que estoy en el mundo, nadie se acordó de mí. Eso no es amor. Eso es interés. Eso es vanagloria. Yo doy o para que los demás me vean, o para que me lo devuelvan, o para que me den las gracias. Yo todo lo que he hecho y nadie ni las gracias. Eso no es amor. El amor debe ser como el amor de Dios. Ahora, ¿por qué debemos amar? ¿Por qué Cristo nos manda a que amemos? Pues porque Él nos amó. Dios nunca nos exige nada que Él no haga.
Él nos da ejemplo y por eso nos demanda. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús está diciendo, como yo os he amado. Bueno, pero usted dijo que nunca vamos a poder llenar la medida. No llenaremos la medida, pero Él nos dice que nuestro amor debe ser de la misma naturaleza del amor de Dios. Un amor desinteresado, abnegado. No que amemos en la misma cantidad, en la misma dimensión que Dios, pero sí el amor de la misma naturaleza. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Amamos porque hemos nacido de Dios. Versículo 7, parte B. Porque amamos. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces Juan le está escribiendo aquí a la iglesia porque circulaban en ese tiempo algunas doctrinas dañinas, como la doctrina de los gnósticos, que ellos decían, nosotros somos los que conocemos a Dios, porque el conocimiento de Dios es oculto, pero a través de la iluminación, a través de una experiencia mística, podemos llegar a ese conocimiento de Dios. Solamente aquellos iluminados, parecido a hoy al movimiento apostólico, ¿no? Entonces, a partir de ladrones que dicen que están más cerca de Dios que los demás. Entonces Juan trata de corregir eso y dice, no. El que conoce a Dios no es aquel que tiene una experiencia mística, que es parte de una élite secreta, no. El que conoce a Dios es aquel que ama. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces Juan nos enseña el rasgo distintivo de un verdadero creyente. Ama. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. ¿Por qué? Porque conoce a Dios, ha tenido un encuentro personal con Dios. ¿Qué es lo que caracteriza a los verdaderos creyentes entonces? Bueno, los verdaderos creyentes se caracterizan porque aman. ¿Y por qué los creyentes aman? Hermano, otra vez lo mismo. Sí, porque han nacido de Dios y conocen a Dios. Capítulo 2, versículo 29, ahí mismo en la carta de Juan. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y cuando habla del que hace justicia, está hablando en términos de la obediencia a los mandamientos de Dios y amar a nuestro hermano. El que es justo es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es justo. Capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿De qué pecado está hablando allí? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no hace justicia y que no ama a su hermano. El problema es que tenemos una visión distorsionada de lo que es el amor. Y ya vamos a hablar más de eso. Porque en las iglesias cristianas abundan personas que van a una congregación. Allá no hay amor. ¿Por qué? Porque se predica el evangelio, porque se predica la sana doctrina. Allá no hay amor. Bueno, ¿sabes qué es el amor? ¿Piensas que el amor es estar apapachando a la gente? El tiempo de la música se acabó hace ratico. Estar apapachando a las personas, ¿cierto? Darnos besitos. Entonces, como hay personas que no son así, ay, ya no hay amor. Bueno, pero primero yo debo saber qué es el amor para poder determinar si en una congregación hay amor o no hay amor. Allá no hay amor porque el hermano predica duro. Pues porque amamos es que predicamos el verdadero evangelio y la sana doctrina que ofende nuestro pecado. El evangelio es ofensivo por naturaleza, porque nos confronta con nuestra maldad. Pero la gente prefiere apapachos, que les rasquen el oído y les digan cosas bonitas. Sigue así, hermano, ahí vas. Ayer hablábamos del cristiano carnal, aquel que dice que es creyente pero
vive como el anticristo, sin compromiso con la iglesia, sin servirle a Dios y a sus hermanos, sin mantenerse en santidad. Entonces, cuando se predica el evangelio y se tocan esas fibras tan sensibles, no hay amor. No, porque hay amor, es que se procura la santificación de la iglesia. Así se ofendan las personas. Entonces, la próxima vez que alguien vaya a decir, no hay amor, primero debe averiguar qué es el amor. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Está como enredado este versículo. No, si lo leemos con cuidado, todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién es el que engendra? Dios. Ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién ha sido engendrado por Dios? Todo aquel que cree en Jesucristo. Lo que Juan está diciendo acá es, el que ama a Dios, ama a su hermano que es hijo de Dios. Y esa persona es la que es nacida de Dios. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Amamos porque Dios es amor. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y ahora vamos a entrar ahora sí en la definición bíblica de lo que es el amor. Dios es amor. ¿Cuánto han escuchado esa frase? Incluso hay una iglesia que se llama así, Dios es amor, ¿no? Toda rara, ¿no? ¿Cierto? Dios es amor. Y hacen cosas todas raras ahí, típicas del movimiento carismático. Ahora, ¿sabemos qué significa que Dios es amor? Recordemos cuál fue nuestra premisa al comienzo. Nuestra definición de amor se deriva de lo que la palabra de Dios enseña, que es el amor. Y quien define el amor es Dios, no nosotros. Dios es amor significa que la esencia de Dios es amor puro e infinito. La esencia de Dios es amor puro e infinito, porque Dios es infinito. Es uno de sus atributos. Digo uno porque tiene más atributos, pero nosotros para nuestra conveniencia hacemos énfasis en el amor de Dios. Y los demás atributos, bien, gracias, si te vi no me acuerdo. Dios es amor puro, Él es el verdadero amor. Juan lo dice a lo largo de su evangelio y de sus cartas, que Dios es solo amor. ¿Alguien ha leído eso en la Biblia? Dios es solo amor. Dios es solamente amor, ¿no? La Biblia dice Dios es amor. Que alguien diga Javier es padre, no quiere decir que Javier solo sea padre. Él también es hijo, también es esposo. Esto es una ilustración. Y las ilustraciones nunca ilustran la cosa ilustrada. Nunca la ilustran de la forma que deberían ilustrarla. Juego de palabras, ¿no? Las ilustraciones nunca ilustran completamente el objeto ilustrado, pero nos sirven para ilustrarnos. Javier es padre, entonces él no es hijo, él no es hermano, él no es... No. Entonces, afirmar algo sobre alguien o algo no niega las demás cosas, o los demás atributos, o sus demás áreas. Afirmar que Dios es amor no niega que Él sea algo más. Dios es amor, no es solo amor, porque en Juan capítulo 4, la Biblia dice, Jesús hablando, Dios es espíritu. ¿Sí ven que Dios no es solo amor? Él es espíritu. Y la Biblia dice también aquí en nuestra carta, en primera carta de Juan capítulo 1, que Dios es ¿qué? Luz. ¿Qué? No es solo amor, es espíritu y también es luz. Y eso está antes que Dios es amor. Está antes, por algo Dios lo colocó antes, ¿sí o no? El evangelio de Juan es el evangelio del amor, sí, pero ahí no dice que Dios es amor, dice Dios es espíritu.
La primera carta de Juan es la carta del amor, pero primero dice Dios es luz. Y después sí dice Dios es amor. Algo se trae Juan, algo se trae Dios, algo se trae el Espíritu Santo con este orden de ideas. Bueno, lo que significa Dios es espíritu es que Dios no es como nosotros. Nosotros tenemos una parte material que es la carne y una parte inmaterial que es el espíritu o el alma. ¿Sí? Digo porque personas como yo creemos que el hombre solamente tiene espíritu, cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, que espíritu y alma son sinónimos. Bueno, hay otras personas que creen que el hombre es un ser tripartito. Eso es un debate que no tiene sentido en este momento, no vamos a entrar a analizar eso. Tampoco me dan, hermano, y entonces al fin que no. O sea, el que quiera creer que son tres, bien, chévere. Pero yo creo que solo son dos. Dios es espíritu, no es como nosotros. En primer lugar, Dios no es como nosotros. La Biblia dice, pensabas que de cierto yo sería como tú. Y Él dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Dios no es como nosotros. Nosotros no podemos asumir el rol de Dios, es decir, bueno, yo creo que Dios actuaría así. No, yo tengo que ir a la Biblia y extraer de ella los principios que Dios establece para mi vida y que esos principios gobiernen mi vida. No inducirle a la palabra de Dios mis ideas, conceptos, argumentos y pensamientos. Es decir, yo no tengo que hacer una eisegesis, yo tengo que hacer es una exégesis. Comentario: el movimiento evangélico de hoy lo que hace es una eisegesis a la palabra de Dios, es decir, le meten a la Biblia todos sus pensamientos. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, yo tengo que extraer lo que ella me quiere decir a mí. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mi vida no se conforma a lo que la palabra enseña. ¿Quién está mal? El pastor que lo predica. No, yo soy el que estoy mal, porque yo soy una obra en construcción. Yo tengo que ser edificado a través de la Biblia y santificarme para poder conformarme a lo que Dios quiere de mí. En primer lugar, Dios no es como nosotros. Dios es espíritu. En segundo lugar, Dios es luz. ¿Qué quiere decir eso? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Una doble negación. No hay ningunas tinieblas en Él. Perdón, no es doble negación, es una negación nada más. No hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué quiere decir? Que Dios es santo, puro, que Dios no tiene comunión con el pecado, que Dios está totalmente apartado de nosotros por causa de nuestro pecado. Dios no puede mirar el pecado. La Biblia dice, limpio eres para mirar el pecado. Limpio eres de ojos para mirar el pecado. Y después Juan nos dice, Dios es amor. Entonces, ¿qué significa esto? Los atributos de Dios se complementan todos entre sí. Es como el mar. Como el mar. El mar arriba puede estar embravecido, olas que destruyen, un maremoto. Pero a metros de profundidad es todo quietud y todo calma. Pero es el mismo mar. Es el mismo mar. El mar que está arriba no es el mar que está abajo. No son dos mares diferentes. Es el mismo mar. Es la misma masa de agua. ¿Qué nos dice eso? El amor de Dios es santo. Porque hacen parte de la misma naturaleza de Dios. Y que el amor de Dios es diferente a nuestro amor. Dios es espíritu, no es como yo. Su amor no es como el mío. Dios es luz, Él es santo, su amor es santo. Entonces Dios no ama como amamos nosotros los seres humanos. Esto nos enseña que el amor de Dios no es un sentimentalismo barato o una débil condescendencia, como cuando uno ve un perrito callejero y dice, ay, tan lindo el perrito callejero, miren, ay, y hace los ojitos así como el gato con botas.
vamos a recogerlo. O como cuando el padre va a castigar a su hijo y el hijo, antes de que el papá lo vaya a castigar, pone cara de ternero degollado y se pone a llorar. ¿Y eso qué hace? Que el papá diga, ay no, pues, ¿cómo lo voy a castigar? Miren esa carita. Bueno, sobre todo las mamás, pero con el perdón de las mamás, el padre va a castigar al niño y la mamá dice, ay no le pegue, mire. O las abuelas, ay no le dé al niño, mire, pobrecito. Comercial, abuelos y abuelas, no intervengan cuando los papás quieran castigar a sus hijos. Eso es una falta de respeto y eso viola el orden de Dios. A los abuelos no les compete intervenir en eso. No es, tengo que ser duro, no es su problema, es de los papás, ¿sí? Así que cuando el papá vaya a castigar al niño, déjelo, es su hijo. Usted ya crió los suyos. Y cuando papá vaya a castigar, madres, no intervengan. Eso es violar el orden de Dios. Deje que papá lo castigue. Pero yo no estoy de acuerdo. Es mandato de Dios. Dios manda. Uno debe obedecer. Sin reclamar. Porque eso es pecado. Cuando una madre interviene para que papá no castigue a su hijo, es el papá. Él es la cabeza. Dios le pedirá cuenta si está haciendo bien o mal. Pero él es la cabeza. ¿Sí o no? Y la mujer debe honrar y respetar a su esposo. No nos vamos a desviar a los miércoles. El amor no es un sentimentalismo barato. No, el amor de Dios no es como el amor del ser humano. Tampoco es una atracción física. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos atraídos hacia otra persona, hay algo en ella que nos atrae. Es decir, en esa persona hay algo. Hay algo. Me simpatiza, llena algunos requisitos que yo tengo que tal vez ni sé, pero me siento bien con esa persona, o tiene dinero, ¿sí o no? ¿Qué es lo que se promueve hoy en las redes sociales? Yo quiero un hombre así, 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 y tiene que cumplir los requisitos. Feminismo barato. Pero siempre hay algo en la persona amada, ¿sí o no? O en la persona que me atrae. Pero el amor de Dios no es así. Tampoco es un amor pecaminoso como el nuestro, una conveniencia o un negocio, como hay un dicho que dice, interés cuánto vales, ¿no? No, el amor de Dios tampoco es así. El amor de Dios es santo y justo, mientras que el amor del hombre siempre tiene una pizca de egoísmo. Sí, es la verdad. ¿Por qué amamos nosotros? Ya. Papás, ¿por qué aman a los hijos? Porque son mis hijos. Si fueran los del vecino no los amaría. Los amo porque son mis hijos. Mamás, ¿por qué aman a sus hijos? Porque yo lo tuve 9 meses en el vientre y cuando lo traje al mundo me dolió mucho y por eso lo amo tanto. Lo amo porque es mío. Porque si fuera otro no lo amaría. ¿Sí o no? Lo amo porque me pertenece. Es mío. Es mío. Me pertenece. Mi esposa es mi esposa. ¿Cierto? ¿Por qué amamos a nuestros padres? Porque son mis papás. Son míos. Hay una pertenencia allí, una relación de pertenencia. ¿Y por qué no amamos? Porque a veces el amor de un padrastro no es igual que el amor de un papá. Porque el padrastro dice, no, pues ese no es hijo mío. Y no sé, a veces hay pues relaciones donde hay padrastros y el padrastro le dice a la mujer incluso, el hijo suyo. Él no es mi hijo, ¿cierto? Bueno, si se casa con una mujer con hijos o una mujer se casa con un hombre con hijos, esos pasan a ser sus hijos, o si no, no se case. Quédese soltero, búsquese una que no tenga hijos o uno que no tenga hijos. Y en el momento que una mujer con hijos se casa con un hombre, debe entregarle la autoridad de sus hijos a ese hombre porque eso es lo que manda la Biblia. El hombre es cabeza. No, ¿usted por qué lo va a regañar si no es su hijo? Entonces, ¿para qué casó con él? Quédese sola y críe sus hijos como quiera. En el momento que una mujer se compromete con un hombre, ya esos niños pasan a estar bajo la tutela del papá. Lo que pasa es que nosotros primero
hacemos las cosas y después preguntamos, ¿no? Deberíamos primero preguntar, bueno, ¿y cómo es eso de casarse? Por eso los miércoles se hace culto de oración y estudio bíblico de asuntos de familia, culto que por cierto la mayoría no vienen. Después no digan que no les avisamos, ¿no? Y ponen, ay, no, yo no sabía. Bueno, acá se enseñó. Yo no sabía. Acá se enseñó. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios no es como el de nosotros. Siempre hay una pizca de egoísmo en nuestro corazón por causa de algo que se llama pecado. El pecado no anuló la imagen de Dios en el hombre. El pecado es como esas cucharas brillantes, porque hay algunos que tienen cucharas, pero eso no se ve nada en la cuchara. Y uno se ve en la cuchara y se ve la cara de uno, ¿sí o no? ¿O es la cara de Goku? No, es la cara de uno. Pero se ve chistosa, se ve distorsionada, ¿cierto? Si la vemos por la parte cóncava, se ve de una forma. Si lo vemos por la parte convexa, es de otra forma. Pero ese soy yo el que está ahí. Pero mi imagen no corresponde con la realidad. Y el que está ahí soy yo, pero está distorsionada. Nosotros aún tenemos la imagen de Dios dentro de nosotros, pero distorsionada por algo que se llama pecado. Nuestro amor es distorsionado. Porque si no, Dios no nos diría, ámense. Jesús no nos hubiera dicho, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Vosotros ya sabéis que es amor, amaos. No, que os améis como yo os he amado, porque yo sí amo de verdad. ¿Sí ven? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Dios es amor significa que el amor de Dios es inherente. Inherente es que es propio de su naturaleza, es parte de Él. Es parte de su esencia. Nosotros tenemos el amor, vuelvo y lo repito, porque Dios nos compartió sus atributos cuando nos creó, pero nuestro amor se dañó por el pecado. El amor de Él es inherente. Además de que el amor de Dios es inherente, con eso queremos decir que no hay nada en los objetos de su amor que pueda provocar amor en Dios. Es decir, vuelvo y les digo, si yo veo un perro en la calle lleno de sarna, que acaba de revolcarse en la basura, que huele a podredumbre, como decimos coloquialmente, a mortecino, yo no voy a decir, ay, tan lindo el perro, me dan ganas de adoptarlo. No, ¿quién va a adoptar un bicho de esos? Se parece al perro de Resident Evil, ¿sí o no? Un perro zombie. Pero si yo veo un perro pitbull, bien lindo, bien popocho, gordito, no, eso dan ganas de adoptarlo. Bueno, a algunos les gustan los French Poodle, a mí me gusta el pitbull. Uy, qué belleza de animal. ¿Pero por qué? Porque hay algo en él que a mí me gusta. ¿Sí? Él provocó en mí una atracción, un amor, un afecto, un deseo. Pero el amor de Dios no es así. Dios ama porque Él es amor. Es su naturaleza. No hay nada en los objetos de su amor, entiéndanse, la creación o el hombre, que mueva a Dios a amarlo. Porque entonces cuando Dios no había creado nada, ¿a quién amaba? Cuando no existía la creación, no existía el universo, solo era Dios en un eterno presente. ¿A quién amaba a Dios? A sí mismo. Esto también es una píldora para que nos quitemos de una vez esa falacia de que Dios debe amar al hombre por sobre todas las cosas. No, Dios debe amarse a sí mismo, porque Él es lo más importante, porque Él es lo más sublime, porque Él es perfecto, porque no hay nadie como Él. Él debe amarse en primer lugar a Él mismo, y por eso Él demanda que el hombre se humille ante Él y le adore. O si no, Él se humillaría ante nosotros, ¿sí o no? Ay, Adancito, tú eres lo más lindo, papito hermoso. Ay, qué belleza. Te voy a amar porque tú eres lindo. No. Dios colocó al hombre en el huerto de Edén y le dijo, me vas a obedecer, porque yo soy Dios, tú eres mi creación. Este árbol ni me lo tocas, ni me lo miras, ni lo comes. Dios pone las reglas del juego.
Pero Dios ama porque Él es amor, no es como nosotros. El amor de Dios es gratuito, es espontáneo, es no motivado, no hay motivación alguna. Todo lo contrario, lo que hay es desmotivación alguna. No hay mérito alguno, lo que hay son deméritos. Nosotros no motivamos el amor de Dios. Todo lo contrario, lo que motivamos es su ira. Porque lo que hemos ganado es condenación eterna, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que merecemos? Muerte. Pero hay un regalo, una dádiva. ¿Cuál es? Vida eterna, ¿sí? No dice, la paga de nuestro pecado es la vida eterna. Y la dádiva de Dios es la muerte. Es decir, Dios nos va a mandar al infierno gratuitamente. Yo soy inocente, Señor, y estoy acá en el infierno. No. Señor, yo soy culpable. Me he ganado la condenación eterna. La única razón por la cual Dios ama a alguien es su voluntad soberana. O sea, la razón de su amor reside en su voluntad soberana. Hermano, pues a mí esa respuesta no me satisface. Yo quiero saber por qué Dios nos ama. Y la respuesta de la Biblia es, las cosas ocultas son para Dios y las cosas reveladas son para nosotros. Dios quiso no revelárnoslo. Como cuando el niño le hace muchas preguntas a los papás, el papá le dice, porque sí. Pero papá, porque sí, no pregunte más. Usted no va a entender, papito. Está muy chiquito. Porque sí. No nos quiso revelar la razón de su amor. Lo que sí revela la Escritura es que esa razón no está en mí. Porque lo repito por enésima vez, lo que hay en mí es razones para que Dios me desprecie. Deuteronomio 7, versículos del 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué dice el texto? Yo no os he escogido porque erais lo mejor. Erais lo más insignificante. Señor, tú me salvaste. No. Espérate. Cuando yo digo que soy creyente, eso implica que yo soy una persona insignificante, que no valgo nada. Pastor Sugel Michelén dice que cuando nosotros decimos soy cristiano, es como tener un letrero aquí que diga, no valgo nada, soy un pecador. Porque eso fue lo que Cristo vino a salvar, ¿sí o no? Los que tienen orgullo, los sanos, los buenos, no necesitan salvación. El sano no necesita médico. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú te consideras cristiano, debes entender que no vales nada. No vales nada. ¿Dónde está el orgullo? ¿Y quién es para que me hable así? Yo no valgo nada. Tengo un valor, sí, pero ese valor me lo da Dios, no es mío. No es mío. Yo soy una mano extendida, esperando que Dios tenga misericordia. Soy un mendigo del amor, del favor de Dios, de la gracia de Dios. Yo no os escogí por ser el más grande de los pueblos, al contrario, erais el más insignificante. ¿Por qué os escogí? Por cuanto os amé. ¿Por qué te escogí? Porque te amé con amor eterno. Desde la eternidad te amé. Grandioso, ¿cierto? Que Dios me ame a mí sin ver lo que yo soy, porque donde vea lo que yo soy, el infierno estaría aguardando por mí. Gracias a Dios que su amor es parte de su esencia, que es inherente y que no es como el amor mío, es inherente a Él.
Romanos 9, 10 al 12. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y lo que Pablo está diciendo acá es, eran dos gemelos. Es decir, idénticos. Dos personas que vienen a este mundo producto del mismo óvulo fecundado, que después se divide y de ahí se desarrollan dos fetos diferentes, pero es el mismo óvulo, comparten el mismo material genético, idénticos. Y el Señor dice, o sea, no hay el uno, es que el uno es mejor que el otro. Dios dice, no, de dos personas idénticas yo escogí la que yo quise, porque dice, no por las obras, no habían aún nacido y Dios ya había escogido a quien amar. A Jacob amé, punto. Pero a Esaú lo aborrecí. A Esaú lo pasé de largo. Yo quise amar a Jacob. No había nada en él, no había nacido, era idéntico a Esaú, pero yo amé a Jacob. El amor, lo que motiva el amor de Dios no soy yo, es su soberana voluntad. Él ama a quien Él quiere. Efesios 1, del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Nos escogió qué? En amor. Nos escogió porque nos amó. No porque nosotros hubiese algo bueno. Ni siquiera nos miró. Porque si nos hubiera visto pecado. Nos escogió por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa puro? Esta es agua pura. Si yo le echo azúcar, ya no es agua pura. Si le echo frutiño, no le estamos haciendo publicidad a frutiño. Hay uno nuevo que salió, es que piña naranja, ¿cierto? ¿A qué es ahora eso? No sé. Piña naranja, y ahí lo cantan y lo bailan, ¿cierto? Frutiño, piña naranja, bueno, pero no estamos hablando de frutiño. Eso es agua pura, H2O. Pero cuando yo le echo frutiño, se altera el agua, ya no es agua, ahora es frutiño. O es agua con azúcar, o es limonada si le echo un limón. Quiere decir que no hay nada más que agua. Es eso, pura agua. La Biblia dice que lo que motivó a Dios a amarnos es el puro afecto de su voluntad. Solo su voluntad, nada más. Ni mi belleza, ni mis obras, ni mi bondad, nada, solo su voluntad. Ese es el amor de Dios. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué amamos a Dios? Porque somos muy buenos, ¿cierto? Porque yo decidí amarlo. Porque un día me sentí pecador y dije, no, pues eso del evangelio es como chévere. No, porque Él me amó a mí primero. Primero está el amor de Dios, que es la causa de nuestra salvación y la causa de nuestra santificación. Y por eso amamos a Dios. El que no ama a Dios es porque no ha sido amado por Dios. No ha nacido de nuevo. No conoce a Dios. Bueno, no digamos el que no ama a Dios, el que muere sin amar a Dios, porque mientras estemos vivos está la esperanza de que Dios obre en nosotros. Y ahora, el que odiaba a Dios puede amar a Dios porque Dios obró en él. Pero el que muere sin amar a Dios jamás, es porque jamás Dios le amó desde la eternidad. Nunca nació de nuevo. Terrible, ¿cierto? El amor de Dios hacia cada uno de los suyos no fue movido en absoluto por nada que hubiera en ellos. ¿Qué había en mí que atrajera al corazón de Dios? Dígame. Hablemos en primera persona. Yo, Boris, ¿qué había en mí que moviera el amor de Dios? Juanito, ¿qué había en ti que moviera a Dios a amarte? Pepito, yo sé que aquí nadie se llama Pepito. Pepito, ¿qué había en ti que moviera a Dios a amarte? Anacleto, ¿qué había en ti
que moviera a Dios a amarte? Y la respuesta es nada, todo lo contrario. Todo lo que le repele, todo lo que le haría aborrecerme, pecado, depravación, corrupción, eso es lo que había en mi corazón. No había ninguna cosa buena. Sin embargo, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de mi pecado, Él me amó y me salvó. La gloria sea para Él. Si Dios me amó a mí de esta manera, ¿cómo debería yo responder a su amor? Con desdén, es decir, con desprecio, indiferencia, con excusas. No, después, otro día, después me convierto, todavía estoy joven, todavía tengo vida, todavía hay que disfrutar del mundo, ¿sí o no? Hay muchas jóvenes bonitas en el mundo, hay que aprovechar. ¿Para qué meternos en una iglesia a que nos digan qué debemos hacer? No. ¿Para qué servirle a Dios? ¿Para qué perder mi tiempo allá? Eso es la gente loca que no tiene nada que hacer, que se ponen a servirle al Señor y a servirse entre ellos mismos como hermanos. No, no, no. Hay que disfrutar el mundo porque el mundo se va a acabar, ¿cierto? No, si Dios mostró su amor para conmigo, eso tiene que generar alguna respuesta en mí hacia Él. ¿Cómo debo yo responder a Dios? ¿Con todo mi ser o con las obras? Tengo que responder a Dios con todo mi ser. Por eso Él dice en su palabra, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el mayor mandamiento. Amar a Dios con todo mi ser, sin reservas, porque Él no se reservó nada por mí en la cruz. Lo entregó todo. Entregó a Dios en la cruz, a la segunda persona de la Trinidad, para morir por nosotros. Conclusiones. Dios nos manda a amarnos los unos a los otros, porque siendo creyentes tenemos la naturaleza divina. Hemos nacido de Dios. Ahora podemos amar lo que Dios ama, que es a su iglesia. Los cristianos muchas veces se angustian porque no pueden guardar el mandamiento de Dios. Buscan dentro de ellos el amor necesario, pero no lo encuentran. Lo que Juan está diciéndonos es que el verdadero creyente es capaz de cumplirlo. Porque Dios permanece en él y Dios es amor. Es decir, si Dios es amor y Él mora en mí a través de su Espíritu Santo, yo debo ser capaz de amar primeramente a Dios con todo mi ser y en segundo lugar a su iglesia, porque Él es amor. Y si no es así, es porque no he nacido de nuevo. Quien no puede amar a Dios y a su pueblo es porque no ha nacido de Dios. Pregunta para finalizar, ¿está reflejando el amor de Dios en medio de su iglesia? ¿Estoy reflejando el amor de Dios en medio de su iglesia? Y amor no es cuando termina el culto abrazarnos y darnos picos o invitarnos a comer. Ay, ya está pasando un tiempo chévere acá, ir al cine juntos. No, eso no es amor. No es amor verdadero. Amor verdadero es estar dispuesto a sacrificarme por su iglesia. Mi tiempo, mis deseos, mis metas, mis planes, mis anhelos. Es fuerte, sí, pero es lo que Dios demanda. Porque es que Él lo dio todo por mí. Hay un himno que dice, mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Yo que no es una sugerencia, no es si a mí me gusta, no es si yo quiero, es un mandato. Pero en la mayoría de creyentes esto representa una carga. Una carga. Representa un mandamiento muy fuerte para cumplir. La Biblia dice que para el verdadero creyente los mandamientos de Dios no son gravosos. No debe ser una carga. Querido hermano que me está escuchando, si tu servicio para Dios es una carga, si tu servicio para tus hermanos es una carga, ruégale a Dios que te ayude a amar, porque si no amas y no haces las cosas para Dios de buena voluntad, es porque no has nacido de nuevo. No podemos bañar al puerco.
con exigencias. Es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro. No, el verdadero creyente lo hace y punto. Porque Dios ha escrito sus mandamientos en el corazón del verdadero creyente. Lo ha capacitado con su Espíritu Santo y con su gracia para obedecer. Él ama la ley de Dios, como dice el salmista. Oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Toda ella es mi delicia. Pero hay personas que sienten más delicia en las cosas del mundo, en ellos mismos, en sus propios intereses, porque siempre son primero yo, segundo yo, tercero yo, y Dios, las obras. A mi hermano, las obras. Cuando se parte la torta queremos es el pedazo más grande para nosotros, ¿sí o no? Y a los demás, lo que se cae. A Dios, lo que queda. Quien ama es nacido de Dios. El que no ama, no ha nacido de Dios y no conoce a Dios. Quiera el Señor que estas palabras hayan cabida en nuestros corazones, que meditemos en ellas, que nos confronten con nuestra vida. Y si hay algún pecado en nuestro corazón, en nuestro comportamiento, lo podamos corregir. Supliquémosle a Dios: Señor, yo quiero amar, pero no siento el deseo de amar. Señor, yo quiero obedecerte, no siento en mi corazón el deseo de obedecerte. Pon en mí ese deseo, Señor, ayúdame. Porque Él dice: lejos de mí, nada podéis hacer.